Buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a otro video hecho por mi persona, Luis Rodríguez. Ya me conocen, ya hemos hecho otros videos como el bonus de 12 preguntas o el bonus de el tema libre que hice con mi compañero Gerardo. Hoy vamos a hablar sobre un ensayo oral con una temática llamada la ciencia y sus precursores, donde vamos a hablar del estudio de la ciencia y los científicos históricos que han tenido un gran impacto en ella y en la evolución de la misma. Primero y principal, la ciencia o el panorama actual de la ciencia. La ciencia en sí ha tenido un gran impacto en el ser humano desde los comienzos de la evolución, ya que este ha estado enriqueciendo. Este es un conjunto de conocimientos que ha estado enriqueciéndose durante varios años o siglos. También nos da un recorrido a través de la historia con diversos ejemplos que sirvieron como base para después formalizar o conocer los métodos científicos y diversos personajes en la actualidad, como son Newton, Darwin, Aristóteles, muchos otros. En la ciencia se puede apreciar que la sociedad ha evolucionado, las teorías nuevas se han descubierto y no estamos estancados en una sola teoría, sino que ha sido llevada a nuevos campos de investigación y se innova constantemente, tiene una evolución constante, por eso siempre está en desarrollo y evolución. Los ritmos del progreso se han llevado a cabo durante métodos científicos que han propuesto varios personajes históricos como lo son Newton, como los principios o el origen de la especie propuestos por Darwin, que son publicadas, que aún son usadas en la sociedad actual. El conocimiento tiene dos partes, es el conocimiento como problema y como proceso. En el problema, uno siempre se intenta buscar el conocimiento para solucionar un problema. Es decir, ejemplo, si alguien nos dice que el país ha crecido a un ritmo del 4% anual, esta afirmación puede ser cierta o falsa. Podemos utilizar y recordarla al mismo tiempo que se incorpora y relacionar con otros conocimientos que conocemos de antemano, ya sean conocimientos previos de la economía del país o conocimientos actuales de cómo se ha producido el método que se ha usado para recibir este porcentaje. Así uno se ha determinado un procedimiento al cual da su crecimiento de un 4%, es decir, cómo se ha hecho y de qué recursos se evaluó para hacer esos conocimientos. Cuando comenzamos a preguntarnos cómo se sacó esta respuesta, ahí se ve que nosotros hemos adquirido un conocimiento, intentamos hacer un conocimiento o encontrar un conocimiento nuevo de cómo se ha adquirido. También se nos presentan cuestiones de la vida diaria o muchas cuales integran en el campo de la metodología. El conocimiento como proceso se ha debido a que la especie humana desde que comenzó a crear una cultura, ha comenzado a modificar y remodelar el ambiente que la rodea, al mismo tiempo que ha desarrollado lo necesario para comprenderla y las mutaciones de los objetos que constituyen el entorno para poder sobrevivir. Es decir, ha costado del conocimiento de su medio entorno para sobrevivir de una manera más efectiva o lo más efectiva posible. También uno de los ejemplos fue cómo puede ser edificar una vivienda, domesticar animales, trabajar la tierra al mismo tiempo. Estos conocimientos se tuvieron que llevar a través de un proceso. Por ejemplo, los ciclos días y noches
para la astronomía se debe conocer los ciclos divinos, en lo cual llevó bastante tiempo, las estaciones del año, la reproducción de los animales y vegetales, el estudio de del clima y de las tierras, y el conocimiento elemental de la geografía. Estos conocimientos tuvieron un proceso el cual se tuvo que mantener durante una investigación precisa o constante para llevar un método de elaboración. Uno de los autores o personajes históricos que han influenciado tanto en la ciencia fue René Descartes, que fue un filósofo, matemático y físico francés. También fue considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos de la con luz propia en el umbral de la revolución científica. Uno de sus aportes fue la filosofía, que Descartes trató de aplicar la filosofía como procedimiento racional e inductivo de la ciencia, y en concreto de matemáticas. Antiguamente existía un método para la filosofía que era denominado el método escolástico, que se basaba en comparar las opiniones o autoridades de autoridades reconocidas. Pero Descartes rechazó este sistema estableciendo este dicho: en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por esto mismo determinó que no creer en una verdad hasta tener la certeza o las razones para crearla. Tuvo solo un conocimiento seguro de que comenzó sus investigaciones. Pienso, luego existo. Este fue el pensamiento que tuvo Descartes de la vida. Es decir, que él pensaba para luego existir. Él pensaba qué hacía para luego hacerlo. Esto da a entender. Otro de sus casos que ha tenido Descartes fue en la ciencia. Como la filosofía de Descartes lo llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos, sin embargo, estas explicaciones cobraban valor al sustituir los vagos conceptos espirituales de la mayoría de los autores, tanto como la mecánica de los fenómenos físicos. También formuló algunas teorías en el ámbito de la fisiología y la óptica. Otro tema fundamental que tomó Descartes en la evolución fue en las matemáticas, ya que la contribución más notable que él tuvo en las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Contribuyó también en la elaboración de la teoría de las ecuaciones y fue quien halló la solución al problema planteado por Pappus. Asimismo, fue quien comenzó a utilizar las últimas letras del alfabeto, como la X, la Y y la Z, para definir las cantidades desconocidas, un método que estamos usando ahorita en matemáticas, tanto para buscar la X, la Y, la Z o cualquier otro número del alfabeto, para números desconocidos o inciertos. También usó las primeras como la A, B y C para las conocidas, es decir, valores que ya uno conoce y les da un nuevo significado. También inventó el método de exponer para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla conocida como la ley cartesiana. La ley cartesiana de los signos, para descifrar los números de las raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. Una de las visiones que tenía Descartes de la vida diaria era esta,
además de ser un filósofo cuyo trabajo, la geometría e incluso su explicación de la álgebra o la geometría, a partir de los cuales tenemos hoy en día la geometría cartesiana. Descartes tenía una visión distinta para la época acerca de la existencia. Según su filosofía, Dios creó dos sustancias que conformaban toda la realidad. Una clase era la pensante o la inteligencia, es decir, nuestro conocimiento del mundo, y otro era la sustancia externa o física, es decir, el cuerpo físico. Descartes tenía como visión que uno estaba compuesto por dos partes, una espiritual que se componía por la inteligencia, el conocimiento o los pensamientos, y una parte física que se componía por el cuerpo, por el cuerpo propio o el físico, los objetos físicos. Esto es todo sobre la ciencia y sus precursores. Gracias por ver el video. Duró menos que el otro, disculpen eso, es que tardó media hora, sino que nos extendimos más. Hubo un error de grabación en el primer video y tuvimos que empezar de nuevo. Ahorita también tuve otro error de grabación, tuve una llamada inesperada por broma de mi hermana, que sabía que estoy haciendo un video, y insolentemente, o mejor dicho, con ganas de hacerlo, llamó a la propia casa. En serio, ¿vale? ¿Quién se cree eso? Bueno, esto es todo, llevamos 12 minutos de video. Gracias por tu atención. Nos vemos para el próximo video. Si se hace, sin más preámbulos, nos vemos.